buenas noches y comenzamos TN de Noche con esta última noticia que tiene que ver con el Congreso de la Nación y la decisión de no llegar a un acuerdo por la ley de barras que estaba tratándose en esta misma noche. Estamos allí con Nuria González Rouco y con los detalles de lo ocurrido y lo que sigue debatiendo el Congreso por estas horas, porque también está la ley Micaela. Hola Nuria, buenas noches. Hola Franco, buenas noches. En estos momentos se está debatiendo la ley Micaela, pero vamos al tema de barras, que fue el que ocupó gran parte del día de hoy durante este debate en diputados y que en un principio parecía que se había aprobado porque en general, cuando se llegó el momento de la votación, todos los diputados estuvieron de acuerdo. El problema estuvo cuando se empezó a votar en particular, articulado por articulado, y ahí por un pedido, una moción de Lustó, dio marcha atrás y volvió a comisión. Estamos con Luis Petri, diputado nacional. Bueno, Luis, yo más o menos traté de explicar, pero ustedes estaban en el recinto. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque en general se había aprobado con 200 votos a favor. Sí, así es. En general nosotros habíamos logrado la aprobación de esta ley que ha sido muy trabajada, que establece más de 40 artículos, que dispone graves sanciones a aquellos que cometan delitos dentro de los espectáculos futbolísticos. Y lamentablemente en el tratamiento en particular vimos cómo gran parte de la oposición empezó a cuestionar algunos artículos. No logramos los consensos necesarios, pero creemos que es necesario insistir con el tratamiento de esta ley. No vamos a dejar de hacer esfuerzos para tratar de tener una media sanción que es fundamental, es trascendental para cortar con el poder que hoy las barras tienen sobre el fútbol argentino, sobre los clubes, en donde los mantienen de rehenes. Y por lo tanto consideramos que esta media sanción contribuye a erradicar la violencia y el poder de las barras en la República Argentina. Estaban en el articulado 10 más o menos, que si no me equivoco es el que habla de quiénes le dan las entradas a las barras, en pocas palabras. Bueno, es que es trascendental cortar con las cajas de financiamiento que tienen las barras bravas. Esto es, el proyecto de ley que se está tratando no solamente agrava los delitos que ocurren durante los espectáculos futbolísticos, sino que corta todas y cada una de las cajas en donde se financian las barras bravas en la República Argentina. Estamos hablando de la venta y la reventa de entradas, estamos hablando de la actividad de los cuidacoches, que terminan siendo con coacción, ¿no? Entonces nosotros creemos que en estos casos hay que sancionar fuertemente a los barras bravas, pero también hay que sancionar fuertemente a los organizadores, esto es, a los directivos de los clubes, a los funcionarios públicos que terminan apañando este tipo de accionares. Entonces, bueno, nosotros insistimos con graves sanciones, una parte de la oposición que consideraba que había que morigerar las sanciones, que había que llevarlas más a normas contravencionales. Nosotros creemos que hay que ser muy duros y muy severos con las cajas que terminan financiando a las barras bravas en la Argentina y que les terminan garantizando impunidad. ¿Y ahora cuándo va a tratarse? Porque se vuelve a comisión, es decir, hasta el año que viene ni siquiera se va a tratar en comisión. No, nosotros esperamos todavía, aguardamos y tenemos la esperanza de que pueda ser tratado en extraordinarias. Recordemos que las extraordinarias Estamos hablando del 2019. Van a terminar, no, pero van a terminar en diciembre. Cuando finalice diciembre todavía podría ser tratado. Eventualmente si hay voluntad política, y esto es lo que nosotros vamos a apelar a la oposición, digo, me parece que en esto tenemos que avanzar. Hay una media sanción que ha quedado a mitad de camino, porque hay que decirle a la ciudadanía que se aprobó en general y lamentablemente en particular volvió a comisiones, con lo cual si existe voluntad política, que nosotros ya desde Cambiemos lo ratificamos, creemos que Nuria, estamos en condiciones de darle tratamiento y media sanción antes de que finalice el año, y eso es lo que vamos a pedirle a la oposición. Digo, si el compromiso es de toda la política para enfrentar a la violencia y a los violentos y cortarle el poder a las barras, me parece que podemos irnos del 2018 con una media sanción de la Cámara de Diputados. Voy a pedir al diputado que se ponga el auricular así. Franco, vos podés hacerle una pregunta. Gracias Nuria, sí, buenas noches diputado. Recién usted marcaba que desde Cambiemos tenía la decisión tomada, pero Nuria recién nos contaba que Martín Lustó, que integra supuestamente Cambiemos, fue el que terminó mandando a comisión un proyecto de ley que tenía la aprobación general. Bueno, Martín Lustó planteó la vuelta a comisiones, pero esto no significa invalidar el debate ni eventualmente volver a sesionar. Digo, ya lo había solicitado esto el Frente para la Victoria. Particularmente algunos diputados que habían hecho uso de la palabra habían pedido sistemáticamente la vuelta a comisiones.
Bueno, claro está, ante la insistencia se terminó accediendo, pero nosotros creemos que estas leyes reclaman decisión y voluntad política. Voluntad de terminar con los violentos, voluntad de terminar con las barras, de acortarles el poder. Y son decisiones muy debatidas, son dolorosas, pero hay que tomarlas. No entendí cuál es la diferencia, a ver si todos podemos entender, digamos, en qué no se pusieron de acuerdo, para hacerlo fácil. ¿En qué no están de acuerdo bueno, en que la comisión? Tiene que ver con... Y bueno, tiene que ver con los montos de las penas, tiene que ver con las descripciones de los tipos penales. Digo, estas son las cuestiones que muchas veces se terminaron objetando, no solamente en el artículo 9 o 10, sino en los primeros artículos. Digo, todos y cada uno de los artículos que poníamos en consideración eran objetados por parte de la oposición, que cuestionaba cada una de las votaciones en particular y en cada una reclamaba la vuelta a comisión del proyecto. Digo, entonces, la verdad es que existió muy poca voluntad política de algunos sectores, quiero dejarlo en claro, de algunos sectores fundamentalmente del kirchnerismo, para aprobar esta ley. Bueno, y también de Lustó, porque digo, también un integrante de Cambiemos fue quien promovió la vuelta a comisión, porque si no parece que solo fuera el kirchnerismo. Claro. Bueno, fue el kirchnerismo, pero también algunos integrantes. No, sí, por supuesto. Ahora, y le pregunto, porque no están de acuerdo, por ejemplo, en la creación de una base de datos donde aquellos que se han identificado como barras bravas, la seguridad pueda tener esa base de datos, es decir, aquellos que cometieron delitos en un espectáculo deportivo, ¿no están de acuerdo con crear esa base de datos? No, nosotros sí, nosotros no, sí, ustedes sí. Es más, lo hemos propuesto. Sí, pero aquellos que pidieron la vuelta a comisión. Hay parte de la oposición que no... Bueno, hay parte de la oposición que, claro, cuestiona estas bases de datos en donde todos aquellos que tienen condenas, que tienen procesos abiertos, van a ser incorporados para impedir que puedan ingresar a los estadios de fútbol y también para que estas figuras agravadas que tienen que ver con la reventa, con la falsificación o eventualmente con el cuidado de coches extorsivos sean fuertemente sancionados con los alcances de la ley. Sí, ahora, yo pensé que ya estaba esta base de datos, digamos, que ya, estoy confundido ahora, digamos, la base de datos que la tiene cada club, no, la tiene la seguridad. Ya funciona, sí, el derecho de admisión, exactamente. Exacto. Ya son más de 4.000 las personas que están incluidas. Y entonces bajo el programa de Tribuna Segura, lógicamente. Claro, pero bueno, esto se hacía a través de una ley. Y fundamentalmente el efecto que tenía es que quienes se encontraban incluidos en estas bases de datos y cometían delitos quedaban incluidos en esta ley de violencia en el deporte. Claro. Este era el efecto principal, digo. Se agravaban las penas a quienes, como barra bravas, incluidos en estas bases de datos, cometieran algunos de los delitos, ya sea de falsificación, de reventa de entradas, o cuidado de coches o eventualmente privilegios respecto de la obtención de entradas. Bueno, es increíble que no haya acuerdo porque la verdad que es de mucho sentido común, ¿no? Tener toda esta información para aquellos que cometieron delitos, ¿no? Probados por la justicia, que efectivamente cometieron delitos en un espectáculo deportivo. Y recién Nuria preguntaba entonces cuándo se va a tratar, y yo me sumo a esto, ¿puede haber extraordinarias para esto en febrero o no? ¿O ya hay que esperar a marzo para...? Sí, pues. No, puede... No nos resignamos a que pueda tratarse antes de fin de año, al menos en diputados, digo, porque ya se dio el debate prácticamente en términos generales de la ley, resta el tratamiento en particular y todavía queda tiempo para que se agote el periodo extraordinario que fijó el Poder Ejecutivo, que vence el 28 de diciembre. Quiere decir que hasta esa fecha tendríamos la posibilidad de tratarlo en particular, teniendo en cuenta que son artículos puntuales los que nos han dividido en la votación, con lo cual, si existe voluntad política, creo que podríamos al menos irnos del 2018 con una media sanción de la ley contra la violencia en el fútbol. Petri, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Nuria.